Estimado Abraham Dávila, todo un experto en leyes, algo en política de nuestro país, y vivimos tiempos extraños porque por primera vez va a haber unas elecciones que creo que el 95% de los mexicanos, si no es que por decir más, no entienden ni por qué se va a votar, ni por qué hay que votar, y por qué es como votar por quién va a dirigir al equipo América. O sea, eso para eso hay quien se encarga, pero vamos a votar. Nos dieron esa oportunidad y hay que aprovecharla. Pero platícame tú, Abraham, ¿qué es lo que vamos a votar? ¿Cuál es la importancia de esto? A ver, Isaac, hoy se va a renovar por primera vez el Poder Judicial a través del voto de cada persona. Entonces, tenemos la oportunidad de decidir. Y bueno, se juegan las posiciones más importantes. Sí hay que confiar en los comités de evaluación que eligieron lo mejor, particularmente en el caso de ministros de la Corte, que es en la boleta que yo estoy, en el número 39. ¿Por qué es importante, Isaac? Porque de otra manera permitiríamos que otra gente eligiera por nosotros. Y hay que tener esta participación, primero porque es una obligación y es un derecho cívico, es una obligación cívica la que tenemos todos los mexicanos. Y además, cuando yo escucho, Isaac, que alguien invita a no votar, imagínate quién pierde, Isaac. Quien pierde cuando no salimos a votar es México. Y al perder México, al generar desconfianza en inversiones, en inversionistas, pues puede generar incluso un tema de recesión, donde el único que va a perder somos todos y cada uno de los mexicanos, excepto los que invitan a no votar porque seguramente se dolarizaron. Entonces, muy importante la trascendencia de votar por el bien del país, por generar confianza en el país. Pero dime algo, o sea, realmente, ¿cómo podemos estar capacitados o cómo nos podemos preparar para decir, bueno, voy a votar por Abraham Dávila o voy a votar por Joel Sierra, otro amigo, o voy a votar por Juan Pérez, porque además, a ver, explícanos qué puestos son, porque ni siquiera entendemos los puestos, porque tú vas para magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Ajá. pero hay otros, hay votos donde hay hombres, mujeres, planillas, en algunos lados 10 planillas, o sea, explícanos. A ver, en el caso particular, son 6 del Poder Judicial Federal más los de la Ciudad de México. En el Poder Judicial Federal es ministro de la Corte, que es el alto tribunal constitucional, que es los asuntos más importantes que revisa, que todos los actos de autoridad sean conformes con la Constitución. Es Tribunal de Disciplina, que es el que revisa y supervisa la actividad de todo el Poder Judicial Federal. Es Tribunal Electoral, la Sala Superior, que es la que califica las elecciones nacionales, Tribunal Electoral Regional, las salas regionales que califican las elecciones regionales, magistrados de circuito y jueces. Cuando eso lo platico a cualquier persona, dice, bueno, y eso no, ni siquiera que sabía que Me existían. quedé con lo mismo y dije, bueno, ¿y a mí qué? O sea, yo no A estoy ver, en eso. ¿En qué me toca a mí? Porque he oído anuncios que dicen, en caso de que te demanden o en caso de que esto puede ser que caiga. A ver, explícanos al ciudadano común, al de a pie, no como a otros, en qué nos perjudica, nos beneficia, nos sirve los magistrados y todo lo demás. te voy a platicar el caso de particular de ministros. Cuando alguien me dice, a ver, a mí en qué me acepta, en qué me beneficia, es más, ni siquiera se que hace un ministro. Un ministro lo que va a garantizar son tus derechos humanos, particularmente tus derechos humanos. Te voy a poner un ejemplo, el caso de los médicos, la objeción de conciencia, el poder decidir si atienden o no una interrupción del embarazo cuando su moral, su religión no se los permite, no los deja esta tranquilidad, quien lo resuelve es la Suprema Corte de Justicia. El tema del uso lúdico de la marihuana, los asuntos más trascendentes del país, claro que lo resuelve la Corte y por eso es importante saber quiénes están ahí en la Corte. De ahí la trascendencia e importancia de salir a votar. Ahora tú me dices, Abraham, es imposible que lea todos los candidatos, tienes toda la razón. Yo me enfocaría particularmente en los del ministro de la Corte, somos 64 candidatos, 5 mujeres, 4 hombres se van a elegir. Sé, Isaac, que nadie va a leer 64 currículums. Entonces, bueno, lo que sí puedes ver es de quiénes te interesen esa información y votar por aquellas personas que te consta que sí pueden garantizar imparcialidad, integridad y un buen currículum. Y eso es por lo que yo necesitaría que votaran a las personas que conoces. Si no conoces a alguien, pues evidentemente no votes, pero sí por las personas que conoces. Oye, dentro de eso, a ver,
en tu caso, que vas por ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué es el cargo? ¿Qué implica? ¿Cómo no? O sea, algún día, porque no es como el senador o el diputado que sales o el presidente, que le puedo escribir una carta y decirle, señor Sí. presidente, ¿por qué no ha hecho esto? O sea, a ti no te voy a poder nadie decir, o sea, no existe el voto por ti para que me ayudes, porque pues no me puedes ayudar porque no hay una ayuda directa, no se puede. Entonces, ¿de qué me sirve o a la gente saber quiénes quedan o cómo quedan en esto, ¿no? A ver, la trascendencia de los asuntos que se llaman la Corte, voy a ir un poco más. Imagínate que exista una ley, como algún día se comentó, donde se establezca que te pueden extinguir el dominio de uno de tus propiedades si tienes más de una. Bueno, esos asuntos se tendrían que ver en la Corte. Otro caso, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de la salud, el tema de la eutanasia. El tema de la eutanasia es un tema que viene avanzando junto con la sociedad. Entonces, es un asunto que la Corte va a resolver si es constitucional o no. Entonces, es quien fija los criterios más importantes en materia constitucional en el país. Y en el caso particular, bueno, históricamente se han decidido muchas cosas donde es importante estar con un voto de confianza, con un voto, con una voz dentro de la Corte. No tener voz en la Corte implicaría, Isaac, permitir que estas decisiones, las más importantes y trascendentes del país, las tomen otras personas con intereses, desconozco cuáles, con intereses que podrían afectar no solamente a las personas en sus derechos humanos, sino a todo el país y a toda la colectividad. Entonces, Oye, esa es la trascendencia. casos, por ejemplo, voy a decir casos comerciales entre una compañía y otro, una persona y otro, en que no me pagó, sí me pagó, me quedó, que esos se van a juicios y luego se entran casos de divorcios, casos patria potestad, todos los casos que caen después en juzgados y todo, también caen van cayendo en estas instancias, en los No, no. diferentes jueces que se van a escoger. Sí, eso sí en los primeros jueces, jueces y magistrados, pero a ministros, a la Corte solamente llegarían esos casos en amparos directo en revisión, que es cuando no existe un criterio que se haya fijado al respecto y la Corte fija un criterio, pero son casos excepcionales, casos donde se tiene que analizar o interpretar un artículo constitucional en función de esa reclamación entre particulares. Es un caso excepcional, pero sí podrían llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero voy más, Isaac. A ver, el tema que resuelve la Corte, te reitero, son los temas de interpretación constitucional. Imagínate que hoy el Congreso emita una ley que fomente la discriminación, que fomente el racismo. Todo eso llega a la Corte y la Corte es la que determina que esas cosas no ocurran. Entonces es un garante de la Constitución. Por Oye, eso es muy dime importante algo. votar en la boleta morada. En Sí. algún momento, por ejemplo, ya que hablaste de discriminación, racismo, en algún momento, por ejemplo, pasó una ley en contra de aquella persona que promueve el antisemitismo, las vásticas, etcétera, etcétera. Eso es lo que, eso tuvo que haber llegado a la Suprema Corte Imagínate, y eso es algo que determina. Entonces, si yo acuso o alguien acusa a alguien y dice, este cuate cometió o esta cuata, digo, no hay que ser, no hay que por género, cualquiera cometió esto y se le acusa de antisemitismo, entonces evaluar si sí, si no, también puede caer en la Suprema Corte de Justicia si las declaraciones de tal o cual fueron. Isaac, ese caso se llevó precisamente en la Corte. Fue la Corte la que resolvió que, claro, que eso generaba un tema de discriminación, que fomentaba el tema de el antisemitismo en aquel entonces. Entonces, por supuesto que se requiere tener voz en la Corte, porque no podemos tolerar que este tipo de cosas ocurran. Oye, y una pregunta aquí, entre nos, ¿sí? Habiendo Isaac. tantas cosas y todo, ¿por qué quieres ser tú esto? ¿Qué quieres o qué se busca? ¿Por qué quieres ser? No sé si el sueldo sea muy bueno, si las prestaciones, o sea, ¿cuál es tu interés como tú, como Abraham Dávila, de meterse en este relajo? Porque también son esas cosas. ¿Por qué cuando podrías seguir siendo, no sé, abogado en tu casa, en tu oficina, licenciado, vender chilaquiles en las esquinas? ¿Por qué esto? Fíjate, Y te lo voy a casar con otra pregunta ahí. Si yo tuviera que escoger al director técnico, vuelvo, de cualquier equipo de fútbol, pues me voy a fijar
cuántos campeonatos ha ganado, qué ha hecho, si usa jóvenes, si no usa jóvenes, si me gusta su estilo, si no me gusta su estilo. Si tengo que escoger a Abraham Dávila o a otros que ya nos dijiste, ve el perfil, ve esto, ¿quiénes son los adecuados para el puesto? ¿Qué tengo que ver? Porque me va a decir, es muy honesto, pues sí, pero no me voy a ir a buscar en la policía si este hizo o no hizo algo. ¿Cómo voy a escoger y saber quiénes son los buenos? ¿Qué características tienen que tener? ¿Qué tengo que ver en sus perfiles? Mira, el primer término, ¿por qué quiero ser ministro de la Corte? Quiero comentarte que no soy ajeno al Poder Judicial Federal, trabajé en el Poder Judicial Federal hace un tiempo y me enamoré de la función de un ministro de la Corte. En aquel momento no había Consejo de la Judicatura Federal y el ministro era el que hacía la revisión a los juzgados. Y en aquel momento mi ministro era Luis Fernández Doblado y llegaba de una manera honorable, de una manera modesta, honesta, hacer las revisiones, regresaba a la Corte, sesionaba, una actividad muy diferente a la que hoy tenemos, donde están en reflectores, donde hay pleitos entre los poderes, y entonces me enamoré particularmente de la actividad de un ministro, y dije, algún día voy a ser ministro, y este día llegó, pero además por el país, Isaac, porque solamente queriendo al país, y me refiero a los 64 candidatos a la Corte, no, lo hacemos solamente por el país, porque aquí no hay dinero del Estado, tú le metes dinero, tú te haces publicidad, tú te haces tu campaña, entonces eso solamente se puede hacer por amor por México. Y entre las características para elegir una persona, yo destacaría tres, Isaac. Número uno, por supuesto, que su currículum es importante, pero su currículum no te dice qué tipo de persona es. El otro, que revise su integridad, o sea, qué persona ha sido toda su vida. Y todavía incluiría uno, que es el tema de su vocación por la imparcialidad. Y te voy a poner una anécdota. Algún día, en una conciliación en donde había un tema con un niño de 8 años que su familia consideraba que había tenido una lesión derivada de una atención médica, demandaron al médico y en esa conciliación yo representé al médico. Cuando llegué a la conciliación, platicando con la conciliadora antes de la audiencia, me decía, es que imagínese si ese niño fuera mi hijo. ¿Sabes qué hice, Isaac? En ese momento me levanté y me levanté de la audiencia porque la conciliadora que tenía que garantizar imparcialidad ya se había identificado con una persona. Entonces, históricamente, Isaac, las personas se identifican con quien consideran está como un grupo vulnerable o es débil, pero la labor de un juez es, es muy fácil identificarse. La labor de un juez es ponerlos en igualdad de circunstancias y entonces, poniéndolos en igualdad de circunstancias, decidir, pero no por ese solo hecho tomar una decisión equivocada. Entonces, muy importante el tema de vocación, como los médicos. A ver, Isaac, un médico puede tener un gran currículum, gran integridad, pero no tener vocación para médico. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. Muy difícil con el programa de Conóceles del INE, muy difícil. Entonces, tienes que explorar un poco más. Oye, Abraham, ya nos dijiste, hay que entrar en la boleta que no sé de qué color sea la que te corresponde, en la que hay que buscarte a ti, ¿sí? O a los que haya que escoger en esa boleta. ¿Qué boleta es la de qué color es la de la Suprema Corte? ¿La de ministros? Es la primera boleta que te van a dar, que es la boleta morada, y en esa, del lado izquierdo aparecen las mujeres, del lado derecho aparece un número y el nombre de la persona, y O hay sea, que el 39 ponerlo. que traes ahí cargado, por ejemplo, es el tuyo. Cada quien que vote por el que quiera, pero el 39 es el tuyo. Exacto, hay que ponerlo en una casilla. Buenísimo. Eso, exacto. Entonces hay que Ah, ponerlo en la casilla el número 39, en la boleta o sea, hay morada que del poner el ministro de la 39, Corte. no se pone una palomita en el 39. No, 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 hay que poner el 39 en la casilla. Te digo que es como un melate donde arriba hay casillas y en la parte de hombres, hay mujeres, hombres, en la de hombres hay que poner el número 39. Solo el 30, o sea, solo se vota por uno, se vota por los cuatro mujeres. Yo voy a pedir a la Suprema Corte que haga una excepción de igualdad de género, porque eso de que haya más mujeres que hombres, ahora ya a los pobres hombres nos están discriminando. Pero bueno, ahora va a haber cinco mujeres, cinco mujeres, cuatro hombres. Pero bueno, vas a votar por los nueve, votas por uno solo, votas. O sea, primero hay que votar, ¿verdad? Porque muchos dicen, Ay, no, no es creíble, no salgas a votar. ¿Qué pasa si no no, votas? al Entonces, ¿cómo te contrario. van a elegir?
A ver, si uno no sale a votar, dicen, es que no voy a legitimar la elección. A ver, con una sola persona que vaya, el día 1 de septiembre vamos a tener nueva corte, nuevo juez. Eso no va a cambiar, eso no es de legitimar o no. Lo que sí va a afectar, como te comentaba, es la confianza en el país, y eso nos afecta a todos. Entonces, quien más pierde si no votamos somos cada uno de los mexicanos. Entonces, muy importante sí salir a votar para que además no elijan por ti. Y por la otra, te comento y reitero en el tema de la boleta morada, son 5 mujeres del lado izquierdo, 4 hombres del lado derecho. Si no conoces a todos, bueno, pues vota por el que conozcas, pero sí sal a votar ese día por el 39 en la boleta morada. Ya no sirvió de publicidad. Si no quieren por el 39, voten por los demás, pero acuérdense el 39. A ver, dime algo. Pero esto, tú representas un partido, la representan partidos, es independiente de los partidos, porque muchos dicen, no, es que es votar por Morena, por el PRD, por el PAN, por el PRI. Yo no he visto nada de los partidos, pero es votar por ellos, es independiente, o sea, Ahí te va, Isaac. El principal objetivo de por qué hacer esta elección por votación es precisamente garantizar independencia. Como tú sabes, anteriormente, la única forma de llegar a ser ministro de la Corte era con la propuesta del presidente de la República aprobado por 2/3 partes del Senado. Entonces había un compromiso con el presidente que te había propuesto y con el Congreso que también te había aprobado. Hoy en día lo que se busca es precisamente premiar y garantizar la imparcialidad. Sin embargo, es muy importante y lo prohíbe la ley que participen partidos políticos, poderes fácticos o incluso votos corporativos. Esto es que un sindicato, un partido político les diga a un grupo de personas cómo tendrían que votar, porque eso sí es ilegal. Si eso ocurre, eso no garantizará independencia y eso solamente afectará a nuestro país. Por eso, si tú detectas una irregularidad de esta naturaleza, hay que hacerla, hay que denunciarla de inmediato al INE. Ahora bien, Isaac, el independencia, una vez llegando el 1 de septiembre, la ponencia del ministro Abraham Dávila va a garantizar una buena relación, porque independencia no significa aislamiento, una buena relación con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial. Por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, cuando tú ves que cada semana un juez libera a una persona, a un presunto delincuente de gran impacto, ocurre que el juez le echa la culpa a la fiscalía diciendo que no se integró adecuadamente a la carpeta de investigación y la fiscalía le echa la culpa al juez diciendo que hubo un tema de corrupción. Pero eso va a seguir pasando, Isaac, mientras no nos pongamos de acuerdo. Fiscalías y poder judicial. Y en el caso del poder legislativo, un tema fundamental es también coordinarnos con tecnología. Una de mis propuestas es el uso de tecnología, por ejemplo, un software que te pueda hacer un test de proporcionalidad con la finalidad de evaluar más rápido una norma jurídica, pero estos sistemas se los proporcionaría al Poder Legislativo para que cada vez que emitan una norma pase por estos filtros, lo que además garantizaría mejores leyes, garantizando precisamente que son constitucionales, pero además generando menos trabajo para la Corte, porque se promoverían menos acciones de inconstitucionalidad. De ahí que independencia no signifique aislamiento. Muy importante esta coordinación con ambos poderes por un solo objetivo, Isaac, el bien del país. Cuando tú eres un inversionista y llegas, inviertes en un país donde hay un poder judicial que te va a garantizar que recuperes tu dinero cuando te deben, que te va a garantizar que va a estar en la cárcel si alguien cometió un delito readaptándose. Esto genera inversión, genera riqueza y la riqueza genera bienestar para todos los mexicanos. Cuando tú tienes un poder en el que las personas no confían, poder judicial, en donde el inversionista no confía, genera un caos, una recesión y la recesión económica solamente afecta a cada uno de nosotros. Por eso sí es importante salir a votar este 1 de junio por México, que nos ha dado tanto y es un compromiso como ciudadanos sí salir a votar el 1 de junio. ¿Por quién votar? Por quien conozcas. Si no te late votar por llenar la boleta, bueno, pues con quien identifiques, con quien platiques, con quien sepas que te va a hacer una buena función, vota por esa persona, pero sí hay que salir a votar, Isaac. en último caso es más importante salir a votar y tachar la boleta, por decir, como una abstención, que no votar. O sea, no votar no sucede nada, o sea, no dijiste nada. Cuando la abstienes, se Sí, cuentan los votos y se ve cuánta gente se abstuvo. Entonces, la realidad sería tachar las boletas
Digo, tampoco eliges, pero marcas tú desde si es que quieres marcar algún significado, pero que quede claro, otros van a escoger por ti. Y Sí, entonces, pero a ver, sí, perdón, sí, perdón. vas a decirme algo, sí. Sí, pero que sí votaran por el 39 en la boleta morada. Bueno, ese ya no puedo decir, voten por el que quieran, porque si no otros van a elegir. Y si a ustedes no les cae el bien el 40 o el 37, bueno, hay otras opciones, pero pueden votar, busquen quiénes son. La realidad es que además es un buen ejercicio conocer, ver, sirve de buena práctica ponerse a ver los currículums de cada uno. Yo sé que son muchos, pero vale la pena. Y ver de quiénes son. Nada más hay que escoger 5 mujeres, 4 hombres y parte, nunca sabes, pero parte de tu futuro puede estar ahí. Y parte de esas leyes que luego se dictaminan, pues qué mejor que tener representantes de la gente y no políticos los que estén decidiendo esos cambios esos detalles en la Constitución o analizando la Constitución, que esperemos, como dicen de los doctores y dicen de los abogados, que no los necesitemos, pero cuando los necesitemos, que estén de la parte de la gente del pueblo, ¿no? Y para eso hay que escogerlos. Así es, Isa, coincido contigo y es un compromiso que tenemos todos, sí salir a votar ese 1 de junio. Creo que el 1 de septiembre vamos a tomar posición una corte heterogénea que genera mucha riqueza. No todos de un mismo perfil, entre más heterogénea sea la corte, vamos a tener una corte más diversa, más multifacética, pero una corte con mejores opiniones, todas enfocadas desde diferentes puntos de vista en respetar los derechos humanos de las personas y sobre todo la paz, Isaac. Hoy en día de nada sirve polarizar el país, de nada sirve polarizar a las personas. Digo, el tema de tener conflictos en la vida implica siempre un desgaste para el país, para las personas, para los grupos. Entonces, muy importante garantizar siempre, siempre a cualquier costo el tema de la paz. Perfecto. Oye, pues Abraham, ya posteriormente te estaremos dando lata en consultas legales, o sea, no personales, pero para que la gente entienda, porque muchas veces creo que vivimos en una ignorancia, perdón que lo diga así, general, cuando podríamos y tendríamos que estar más enterados de lo que sucede en nuestro alrededor y poder saber, porque no te preocupas hasta que te toca o lo ves así. Y desafortunadamente en este país o en todo el mundo suceden cosas que nos afectan y no nos involucramos. Y pues si ahora nos dieron la oportunidad de votar, de elegir y de escoger, pues aprovechémosla, ¿no? No siempre. En otras decimos, ¿y quién los escogió? ¿Y por qué los escogieron a este? ¿Por qué? Bueno, hoy tú tienes el derecho de decir, quiero que estos sean los jueces. En muchos casos, en muchos lados, aprovechalos. Sí, a ver, la reforma tendrá que irse adecuando. Yo estoy de acuerdo que hubiera pasado esta reforma en el caso de ministros. No estoy tan seguro en el caso del resto de los magistrados y jueces, porque la dinámica es diferente. Pero en el de los ministros sí, porque es una propuesta antes era una propuesta del presidente de la República. Hoy en día es una actividad de todos y cada uno de los mexicanos. Por eso reitero, este 1 de junio hay que salir a votar por el bien tuyo, de tu familia y de México. Pues Abraham, muchísimas gracias y suerte, que la gente vote por quien Éxito. quiere. Aquí no tomamos partido por ninguna persona, ¿sí? Está abierto a quienes quieran hablar, a quienes quieran dar su opinión y que la gente nos escuche y pues y a entender otra vez, tratar de ir entendiendo poco a poco lo que implican estas elecciones y por qué hay que ejercer nuestro derecho al voto. Pues muchísimas gracias Isaac, y muchas suerte gracias. este 1 de junio. Así será todos el 1 de junio a votar. Muchas gracias. Gracias. Oye, Isaac, yo sí, A ver. yo te